A todas y a todos. Eh, bueno, en esta especie de taller, de video taller, les quiero hablar un poco de cómo algunas estrategias para la lectura en voz alta, ¿sí? Para la lectura en voz alta justamente de todo lo que es literatura, todo el género narrativo. Por eso esta especie de video taller lo llamo a viva voz o cómo leer cuentos sin morir en el intento. Entonces, lo llamo taller porque la idea no es hacer una reflexión crítica sobre la didáctica de la literatura, ni tampoco hacer una reflexión y un análisis de de la literatura en sí misma, pero sí, el objetivo es poder mostrarles distintas herramientas y estrategias para la lectura en voz alta de cuentos, sobre todo, teniendo en cuenta, por supuesto, algunas cuestiones propias de la didáctica de la literatura y de la literatura en sí misma. Pero el objetivo es básicamente ofrecerles estrategias para la lectura en voz alta. Entonces, eh, un poco las estrategias también tienen que ver con eh, algunas cuestiones que plantean a distintos autores que no vamos a leer en este curso, pero sí los menciono por si alguno o alguna de ustedes está interesado y quiere profundizar. Bueno, quería empezar un poco con los beneficios, ¿sí? Que tienen, digamos, que ver en términos de niveles cognitivos y en términos de habilidades, que tiene que ver con la lectura en voz alta, ¿sí? En los beneficios tanto para quien lee como para quien escucha. Esto es algo que quiero aclarar para que tengan en cuenta. Primero, se dice que toda lo que es lectura y la lectura en voz alta, tanto vuelvo a repetir, para quien lee como para quien escucha, amplía las construcciones mentales. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con lograr empezar a construir, ¿sí? Otras formas de pensar, ¿sí? Otras estructuras del pensamiento dentro de nuestra mente, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando leemos? Cuando leemos literatura, imaginamos, construimos historias, eh, se establecen relaciones entre los personajes, se recrean los personajes. Entonces, cuando yo escucho una lectura o cuando yo leo, también paralelamente en ese proceso que no solamente tiene que ver con la decodificación de las letras en sonidos, en construcción de sentido, sino también que en ese proceso ¿sí? Algo pasa en nuestra mente que tiene que ver con cómo vamos conformando determinadas formas de pensar. Además, aporta conocimientos conceptuales al niño, proporcionándole información y comprensión acerca del mundo que lo rodea, ¿sí? Esto es un poco también eh, pensando en que nosotros como docentes o futuros docentes del nivel inicial, hay un destinatario específico en la lectura en voz alta que es justamente el niño. Y entonces que al leer también el niño se va apropiando de determinada información respecto al mundo que desconoce, ¿sí? Desarrollamos también amor por la lectura, ¿sí? Interés por la lectura con la práctica constante, ¿sí? Em, Ayudamos también al niño a establecer relaciones con los eventos de la vida, es decir, por más que nosotros estemos trabajando con literatura y que entendamos que la literatura pertenece al mundo fantástico, también damos cuenta de que nosotros los ayudamos en esa lectura a que los niños puedan empezar a entender relaciones entre eventos de la vida, por ejemplo, causa y consecuencia, ¿sí? Bueno, por ejemplo, piensen en Caperucita Roja.
Y este, eh, Caperucita, para un cuento tradicional que es el que todos lo conocemos, pero en ese cuento de Caperucita Roja hay causas y hay consecuencias, como todos los hechos de la vida. Cuando nosotros narramos un hecho, tanto ficcional como un hecho real, narramos causas y consecuencias. ¿Sí? Caperucita llegó a la casa de la abuela este, y en la casa, por ejemplo, se encontraba el lobo, no sé, en una de las versiones, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con orden. Y entonces después también tiene que ver con la causa y la consecuencia, ¿no? Que pasó luego. Bueno, aumenta el vocabulario, ¿no? Porque uno cuando se enfrenta a escuchar, ¿sí? O a leer, encuentra nuevo vocabulario indefectiblemente, ¿sí? Siempre que leemos aprendemos nuevas palabras. Eh, Mejora la comprensión. Esto tiene que ver con algo que nosotros vamos a ver, que cuál es, a través de la lectura, se despierta un mecanismo cognitivo que es justamente la comprensión. Cuando leemos, comprendemos. Comprendemos de acuerdo a nuestras propias experiencias y a aquello que vamos trabajando que nos va llevando al sentido del texto, ¿sí? Y a su vez también estimulamos la imaginación. Vuelvo a repetir, cuando nos están leyendo un cuento o cuando nosotros leemos un cuento, también vamos pensando en las posibilidades de reacción y de hechos, ¿sí? ¿Qué puede pasar después? ¿Qué pasa con los personajes? O preguntarnos por qué el personaje habrá obrado de determinada manera, ¿sí? Otro de los beneficios tiene que ver con provee catarsis. ¿Qué significa esto? Que son espacios en los que no son espacios de encuentro, porque por lo general, siempre que leemos en los espacios escolares, luego ponemos en común diversas cuestiones que ahí el docente va a ir llevando, haciendo guía de acuerdo a lo que quiere focalizar, pero siempre que leemos ponemos en común. Entonces tenemos ahí un espacio para permitirnos un intercambio con nuestros niños y nuestras niñas, ¿sí? Otro de los beneficios es que facilita el lenguaje y las habilidades expresivas del mismo, porque así como el niño aprende vocabulario, también entendemos que el niño va imitando determinadas expresiones. No olvidemos, por ejemplo, que si nosotros establecemos actividades permanentes de lectura, por ejemplo, de cuentos en la sala, es muy probable que cuando el niño le preguntemos o le digamos armemos un cuento todos juntos, hay determinadas expresiones, por ejemplo, que ya va a incorporar. ¿Por qué? Porque la repetición y la actividad permanente de lectura implica que después el niño, por ejemplo, ya sepa algunas fórmulas de apertura y de cierre de cuentos. Por ejemplo, había una vez, ¿sí? O este es el final. Y a partir de ahí también juegue y cambie, porque también está la posibilidad del lenguaje para ir cambiando. Promueve la conciencia fonética. Esto nosotros estuvimos cuando trabajamos el primer texto que era sobre enfoque equilibrado, ¿se acuerdan? Bueno, el enfoque equilibrado hablaba justamente de qué es lo que sucede cuando nosotros vamos aprendiendo el lenguaje, la lengua. Bueno, vamos aprendiendo sonidos y en ese sentido se establecen, digamos, estas promociones del sonido. Pensemos, por ejemplo, ya no en un cuento, si bien nosotros hoy vamos a trabajar mucho sobre beneficios y estrategias para la lectura de cuentos, pero pensemos en una poesía. Todo el juego que hay en una poesía, no en todas, pero en las que tienen rima, ¿sí? Pensemos que en todo ese juego con las rimas, lo que estamos es estimulando justamente que el niño pueda distinguir los sonidos, las diferencias y también las variaciones, porque eso va a mejorar y a desarrollar su propia alfabetización, que empiece a conocer, ¿sí? Y bueno, y esto está todo correlacionado con un buen desempeño escolar, ¿sí? O sea, esto piensen también para futuro, es decir, el nivel inicial es la cuna, nosotros como docentes del nivel inicial somos las primeras alfabetizadoras o alfabetizadores, para que luego en la primaria el niño ya pueda, digamos, tener estas habilidades
o haber empezado a adquirir estas habilidades y justamente es una ventaja cuando se empieza con un proceso de otra etapa en los primeros años de la primaria, ¿sí? Donde se sigue con este proceso de alfabetización, pero también ya se empieza a tener en cuenta algunas habilidades más puntuales. Bueno, ahora les quiero mostrar acá el famoso circuito comunicativo que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en el secundario. ¿Por qué traigo el circuito comunicativo acá? Porque quisiera que entiendan qué es lo que se produce en el acto de lectura, es decir, cuando nosotros leemos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros leemos, hay un emisor. En este caso, pensemos que el emisor es el docente. El docente es el que va a emitir un mensaje, ¿sí? ¿A quién? A un receptor, que quien va a ser justamente va a ser el niño o la niña, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta todo este circuito comunicativo, que son todos los elementos que nosotros tenemos, ¿sí? Para establecer la comunicación, porque son todos estos elementos los que me van a ayudar luego, ¿sí? A establecer lo que sería una lectura ideal en voz alta, ¿sí? Y también esa lectura ideal en voz alta, paradójicamente, nos va a ayudar a establecer justamente buenas prácticas de lectura o prácticas modelos de lectura en voz alta en la sala. Entonces, decimos, nosotros como docentes somos los emisores, los que leemos el cuento. ¿Quién es el receptor? Es el niño a través de un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? O sea, el mensaje es el cuento mismo, que está en formato libro, ¿sí? O la poesía, o la obra de teatro, que está en un formato libro. Bueno, ahora, ¿a través de cuál es el canal? Y en este canal, justamente, nosotros lo que decimos es que es digamos, justamente el canal por la cual emitimos, ¿sí? Hacemos la llegada de ese cuento, que cuál es la lectura en voz alta, ¿sí? Mi voz, ¿sí? Porque en este caso no le podría haber hecho otro evento, pero en este caso yo estoy leyendo y el niño es el que está escuchando, ese es el canal. El código tiene que ver con cómo sostengo ese mensaje y es a través justamente a partir del canal del código verbal, ¿sí? A partir de las palabras. Y podría ser un código no verbal, ¿sí? Piensen en un sistema de comunicación como las señales de tránsito, ¿sí? Ahí no hay código verbal, sino que hay determinados eh, carteles con dibujos que tienen determinado significado y entonces así el, re, el, re, el receptor, digamos, puede interpretar el mensaje. Pero en este caso no, es a partir de la palabra, entonces el código es verbal. Entonces, vuelvo a repetir, podría ser verbal o no verbal. Y el referente tiene que ver con el tema, ¿sí? El tema sobre el cual se produce el mensaje, que en este caso, si estamos hablando de cuentos, va a ser cuentos, si estamos hablando de poesía, va a ser poesía, ¿sí? Entonces digo, pensemos en todos estos elementos del circuito comunicativo. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, si una buena práctica de lectura, si este receptor es el niño, para que y acá las estrategias que ustedes van a utilizar durante la lectura en voz alta para una buena práctica de lectura en la sala. Que un docente lo hace instintivamente, ¿sí? Pero es un poco para que podamos entender qué es lo que pasa desde la comunicación. Para, por ejemplo, que haya una buena recepción del mensaje, el canal tiene que estar asegurado. Entonces, cuando nosotros leemos en voz alta un cuento, ¿qué es lo que hacemos? Y entonces establecemos un determinado ambiente, que estén los niños en la medida de lo posible que estén en silencio, que estén calmos, para que puedan estar dispuestos a escuchar y no que haya interrupciones constantemente, porque si hay interrupciones constantemente, entonces no se va a producir el efecto esperado, que yo quiero que el niño entienda la totalidad de ese cuento. Si estamos abriendo la puerta cada rato, si ponemos música en el medio, si empezamos a leer el cuento en el medio de una sala donde está muy movilizada, no vamos a llegar al objetivo que queremos, que es que el niño entienda y escuche ese cuento, ¿sí?
también atender al código, digamos, si nosotros estamos justamente hablando de prácticas del lenguaje, atendamos y explotamos en lo máximo ese código verbal, ¿sí? Y también, bueno, el referente en términos de temas, ¿no? Que sean variados. Por ejemplo, si vamos a trabajar eh, sobre narrativas, ¿sí? Sobre cuentos, bueno, entender que nosotros podemos trabajar, por ejemplo, sobre seguir a un autor, seguir determinado género, seguir determinados personajes, ¿sí? Como actividades permanentes en la sala. Entonces, me parece que el circuito comunicativo es muy importante para poder pensar en estrategias de lectura en voz alta que sean coincidentes con prácticas, modelos de lectura, ¿sí? Entonces, este, vamos a ir viendo. El emisor, que es el docente, recuerden que esto ya lo han leído también en los capítulos de literatura, ¿sí? Donde se establecía el docente como el modelo de lector, ¿sí? ¿Por qué? Porque el docente es para el niño o la niña el lector experto, ¿sí? Entonces, al ser un lector experto, ¿qué es lo que hace un lector experto? Y bueno, lee pensando en los ritmos, en la fluidez del habla, en los tonos, ¿sí? ¿Qué hacer si se equivoca? Porque nosotros nos podemos equivocar durante la lectura o la palabra desconocida. ¿Cómo retomar pese a la equivocación? Entonces, pensemos que justamente el docente se comporta como el modelo lector porque justamente el niño lo que va a empezar a hacer a partir de las prácticas permanentes es a imitar estas cuestiones respecto del docente, es decir, imita todo, imita cómo toma el libro el docente, cómo lee, cómo las respiraciones que produce durante la lectura. Y hay algo que también es importante, que tiene que ver con la conciencia en torno a cómo alfabetizamos y en torno a la práctica permanente de literatura en la sala, que es el tema de la elección del texto literario, ¿sí? Porque justamente en estas prácticas permanentes no deberíamos perder de vista que es importante la selección que nosotros establecemos, la selección de lectura vuelvo a repetir, o de un cuento, o de una poesía, o de una obra de género dramático. ¿Por qué es importante? Porque la elección tiene que ver o bien con el proyecto en el que estoy trabajando, ¿sí? O bien también con aquello que espero que suceda en la sala, ¿sí? O sea, con los propósitos de enseñanza. Y ahí sí estamos trabajando, estamos ligando en esta, fíjense cómo vamos incorporando en estas estrategias de lectura en voz alta el poder pensar sobre la práctica, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es ideal que el docente se pregunte algunas cuestiones, ¿sí? Pero no para que estas cuestiones que están esgrimidas acá sean cumplidas, sino si realmente es necesario que para ese propósito de enseñanza esas cuestiones que están en la diapositiva sean necesarias o no. Porque a veces puede suceder que no. Por ejemplo, mi cuento o poema llama la atención visualmente, eh, o sea, y necesito que eso suceda, porque tal vez no lo necesito, ¿sí? Porque estoy pensando en un propósito y en un contenido específico de literatura. ¿Es mi relato auténtico? Y en este sentido, a ver, en esta pregunta número 2 me voy a detener algo porque es importante, que es la necesidad de establecer y de ofrecer a los niños obras literarias que sean de calidad. En principio, que tengan autoría. Nosotros en nivel inicial trabajamos mucho con los relatos tradicionales y eso está muy bien. Pero además de trabajar con relatos tradicionales, los relatos tradicionales son los que son, en principio podemos decir los relatos de transmisión oral, ¿sí? Hay toda una cuestión ahí sobre qué es tradicional y qué es de transmisión oral, pero dejando de lado esa discusión que después en algún momento la retomaremos, porque vuelvo a repetir, no es el objetivo de este video taller, sino que justamente se trabaja mucho
se suele trabajar mucho, no digo que no se trabaje en otras cosas, relatos tradicionales que no tienen autoría, porque los relatos tradicionales fueron transmitidos de generación en generación y no hay un autor, ¿sí? Pero eh, hay versiones, ¿sí? O en todo caso hay determinados escritores que se sentaban a escribir las distintas versiones, pero en fin, más allá de eso, pensar, ¿sí? Que en el ofrecimiento de distintos textos literarios que tengan autor, ¿sí? Eso es importante. Eh, si ese poema, ese cuento, esa obra de teatro es creativa en el sentido de que incita, inspira a poder pensar en la diversidad de reacción de los personajes, de los distintos eventos o hechos que suceden en la obra, de pensar en el final, ¿sí? Si soy entusiasta, si soy animado al contar o a leer, eso es importante, la actitud con respecto a la cual yo voy a leer en voz alta en la sala, ¿sí? Y también el niño también detecta claramente si el docente está disfrutando de esa lectura o no porque la transmite, ¿sí? Y bueno, también si este cuento, si es lo suficientemente largo, por ejemplo, pensando para una sala de 5, o lo suficientemente corto pensando para una sala de 2, o pensando para una sala de 3, o pensando en un maternal como en sala de 2. Digamos, tengo que ir buscando el punto medio, eso tiene que ver con la sala y con las características además particulares de la sala. Pero vuelvo a repetir, digamos, estos ítems no necesitan cumplirse todos, sino que tienen que ver con los propósitos de lectura para ese día en particular. Y como les decía también, la importancia del canal de voz y del canal, que tiene que ver con la voz, con la lectura, el tono que le voy a dar, la melodía, el ritmo, la respiración. Ahí también tiene que ver con, por ejemplo, el tono de voz. Piensen en distintas narrativas, donde nosotros contamos con diversidad de personajes, que justamente lo que íbamos a hacer es cambiar de tono cada vez que estamos en un diálogo directo y queremos representar a un personaje en particular, o cambiar de tono frente a determinados momentos del relato o frente al clímax, lo que sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un momento donde hay suspenso, en un momento donde hay relatos terroríficos, ¿cómo voy a establecer ese tono de voz? Eso también es importante. La melodía y el ritmo que le doy al relato, ¿sí? Porque es importante darle un ritmo, establecer una forma de leer, por eso hay que practicar antes de leer en voz alta, mantener la respiración, porque muchas veces nos pasa que cuando leemos no respiramos, leemos de corrido y ahí es donde vamos perdiendo la voz, vamos perdiendo el tono, vamos perdiendo la melodía y vamos perdiendo el ritmo. Bueno, justamente en la lectura de en voz alta va a haber marcas específicas en el texto, como el punto seguido, la coma, el punto aparte, que me permiten respirar y seguir la lectura. Que por supuesto también tiene que ser una lectura pausada, porque estoy leyendo en voz alta y estoy leyendo a un grupo, ¿sí? De niños y de niñas, que para mantener la atención tampoco puedo leer rápido ni de corrido. ¿Mm? Y también vuelvo a repetir ciertas recomendaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta en términos de la elección de un texto literario. Y esto es importante y vamos a leer un poco más sobre los criterios de selección de un texto literario. En principio podemos hacer una especie de criterios de selección que tienen que ver con las estrategias didácticas, ¿no? Entonces, tener en cuenta los intereses de grupo, la unidad temática, el proyecto que estoy trabajando. Piense que hay proyectos de lectura permanente que son diversos. Por ejemplo, hay uno que es el seguimiento de un autor, que es justamente establecer prácticas permanentes de lectura en la sala sobre un autor en específico para conocerlo, ¿sí? O también, como les decía, puede ser otro proyecto, la lectura de un género en particular, ¿sí? Por ejemplo, el género fantástico o relatos maravillosos. O también puedo pensar en la lectura de cuentos que tengan determinado personaje, por ejemplo, cuentos con lobos, entonces, o cuento con mascotas.
Entonces, de acuerdo a los proyectos que se hayan establecido, voy a seleccionar el texto para leer, ¿sí? Atractivo, cuando hablamos de atractivo, se invita a la conversación y a la interacción, tiene que ver con distintas particularidades como distintos e incluso recortes literarios de ese texto. Entonces también eso es importante, ¿sí? También que sea adecuado a la edad del grupo, ¿sí? Esto que no nos corte ni genere una disrupción, pero sí tener en cuenta determinadas cuestiones que tienen que ver con la edad del grupo, ¿sí? Yo no puedo poner un cuento muy extenso, vuelvo a repetir, para una sala de 3. Ahí tengo que ir adecuando, tengo que ir viendo qué es lo que conviene en cada sentido en particular, ¿sí? Porque, bueno, eso hay que revisarlo. ¿Mm? Vamos a seguir, por ejemplo, el hecho de preparar un lugar físico, ¿sí? Es importante establecer un ambiente propicio para la lectura, pero también para entender que ese es el momento en la sala, ¿sí? Es un momento que es necesario en la sala. Establecer un momento dentro de la rutina, ¿sí? Un momento fijo dentro de la rutina escolar o un día para también empezar a crear ese clima de que se va a leer el cuento. Entonces, eso es importante también, ¿sí? Em, Otra vez, ¿no? Esto de leer con fluidez, con expresión, con una entonación adecuada, ¿sí? También que demuestre el resultado de una decodificación que es eficiente y que es rápida. Leer pausadamente para que los niños logren disfrutar de las palabras, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos mientras se les lee. Esto incluso muchas veces nos puede ayudar, por ejemplo, cuando ustedes sienten que están leyendo pero que la sala se está dispersando. Entonces esto de estar leyendo y también no perderse en el contacto visual de la sala. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo un cuento, ¿no? A ver si se ve ahí en la cámara. Entonces leo. Digo, bueno, había una vez una niña llamada y levanto la vista y miro la sala y vuelvo nuevamente a leer en el libro. Eso es muy importante, ¿sí? Tener el libro a mano, leer, pero a su vez mirar qué es lo que pasa con nuestros niños y niñas, ¿sí? Este, las expresiones del rostro también nos ayudan, ¿sí? No solamente la lectura en sí, sino las expresiones que establecemos en el rostro, cómo miramos, si abrimos los ojos, si los cerramos, si abrimos la boca, si la cerramos, si fruncimos la cara, si no, que eso nos ayuda y acompaña a la lectura. ¿Mm? Y después siempre hay una cuestión que tiene que ver, que me preguntan los estudiantes y las estudiantes, me preguntan si hay que mostrar las imágenes o no, y esto tiene que ver con si yo realmente, ahí estoy con el propósito de lectura y con el contenido. Si para esa ocasión en particular es necesario mostrar las imágenes o no. Por ejemplo, si yo quiero lograr después, establecer un intercambio luego de la lectura que tenga que ver con respecto de la imaginación de los personajes, y tal vez no sea muy beneficioso que yo muestre las imágenes, porque también las imágenes de alguna manera despiertan otras cuestiones. Entonces eso tiene que ver con el contenido que yo quiero enseñar, ¿sí? Y con el propósito de lectura para esa clase en particular. A veces es necesario y otras veces no lo es. ¿Mm? Bueno, después en términos de lo que era el código verbal, también algunas estrategias para tener en cuenta, ¿no? Respecto de justamente el lenguaje. Em, hay una selección que nosotros podemos establecer, por ejemplo, mirando la repetición de ciertos patrones del lenguaje, como yo les decía, las fórmulas de apertura y de cierre de los cuentos, ¿sí? O las repeticiones que se produce dentro del mismo cuento para crear determinado hábito de lectura y de repente la interrupción, ¿sí? Eh,
piensen, vuelvo al cuento tradicional que todos conocemos, la famosa parte en el diálogo entre el lobo, ¿no? Y Caperucita, que se va repitiendo, ¿no? Una constante de, ¿y qué ojos grandes tienes, abuelita? Y el lobo le dice, para verte mejor. ¿Y qué orejas grandes que tienes? Y el lobo dice, para escucharte mejor. Esas son todas repeticiones, ¿no? Y qué, para, son todos patrones del lenguaje que provocan determinado hábito y de repente se corta. De repente algo sucede, ¿sí? Que se corta. ¿Mm? Bueno, la presencia, poder revisar. Esto además sucede mucho en los libros. No hablamos específicamente sobre el género de literatura infantil, que eso lo voy a hablar en otro video. Ya vamos a hablar. Piensen que hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero en la literatura infantil se observan rimas, repeticiones, paráfrasis constantemente, ¿sí? Que también ayudan a mantener cierto clímax, cierta regularidad en el relato y de repente una disrupción, ¿sí? Hay algo que también es importante a tener en cuenta, sí, la claridad del formato de impresión, la claridad de escritura en el texto que se está leyendo. Simplemente eso es para establecer criterios, si lo necesito o no. Si pensando, por ejemplo, en una sala de 5, donde además están aprendiendo eh, la imprenta mayúscula, ¿no? El reconocimiento de esas letras. Digo, ¿me puede servir o no? ¿Sí? Y la forma narrativa del texto simple, es decir, nosotros generalmente en literatura infantil hay una narrativa que es sencilla, pero se va a ir complejizando a medida que nosotros vamos creando lectores expertos en la sala. La narrativa sencilla, digo que hay una introducción, hay un conflicto y hay un desenlace. Eso es la narrativa sencilla, pero ese, digamos, es una estructura simple del relato. Después vamos a ver que se puede ir complejizando, por ejemplo, no un solo conflicto, sino varios, ¿sí? No un final cerrado, sino un final abierto. Bueno, ahí también tengo que tener en cuenta esas cuestiones. En términos de justamente este canal verbal, tener en cuenta que uno lee el texto, tiene que practicarlo varias veces para que se pueda leer un poco más fluido. El hecho de establecer determinados hábitos de lectura para poder establecer, digamos, para que no haya interrupciones en ese canal y que se entienda perfectamente, eso es importante. Asegurarse de que los niños se sienten de determinada manera en el que todos puedan ver cómo el docente lee, cómo toma el libro, cómo mira, que puedan tener llegada a ese texto que el docente va a leer. Es importante también justamente que el docente se maneje con el libro, no con una fotocopia, pero eso tiene que ver justamente para que el niño pueda ir viendo determinados hábitos. Y acá también, por ejemplo, dentro de lo que sería ese mensaje, muchas veces no lo tomen como siempre, porque vuelvo a repetir, tiene que ver con los hábitos y los propósitos de lectura, pero por ejemplo, mostrar la portada del libro es muy importante en algunos momentos y en otros no, porque en la portada del libro puedo hacer preguntas y hacer predicciones, es decir, que el niño pueda establecer de qué se puede tratar, quién puede ser el autor, cuál es el título del libro, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, este paso 5 no es que es obligatorio, eso tiene que ver con los propósitos de lectura, lo que yo quiero generar. Si justamente como un contenido que quiero trabajar es el de establecer predicciones, entonces me voy a detener mucho tiempo en la lectura de esa portada para que el niño pueda hacer predicciones. Predicciones es que pueda decir, bueno, aquello de lo cual se puede tratar ese libro de acuerdo a esa etapa, de acuerdo a la imagen, a si pudo reconocer el nombre, el título a través de la lectura o no, ¿sí? Pero ahí hay, digamos, una mediación, porque no estoy leyendo, sino que estoy mostrando el texto, ¿sí? Esto de trabajar con las convenciones del lenguaje escrito explicitando tiene que ver con los que les contaba, de ir estableciendo estas fórmulas comunes de apertura y cierre que después se van a ir cambiando, porque lo bueno es que un niño va dándose cuenta también de que no todos los
cuentos empiezan y terminan de la misma manera, ¿sí? Eh, y bueno, después el hecho de procurar tener el libro de cara hacia los niños, en realidad esto de mostrar el libro mientras leo también no es obligatorio, lo tengo que pensar como posibilidad. Recuerden que estos pasos y recomendaciones no es que las tengan que cumplir, sino pensarlas como posibilidad frente al propósito de lectura que yo pretendo pensar para esa sala. Entonces eso también es importante. ¿Mm? Recuerden que para poder lograr, digamos, que el código no se interrumpa y que lleve una buena recepción es hacer pausas en la lectura para poder preguntar o no. Eso también, si es necesario. Muchas veces cuando yo encuentro ciertos disturbios, o sea, disturbios o movilizaciones en la sala, que veo que no se está creando ese ambiente para la lectura, bueno, o veo que empiezan a hablar, puedo parar el texto y preguntarle a la sala, a los niños y a las niñas, algo respecto del texto, si lo creo necesario. No siempre es conveniente, ¿sí? Y también es cuando uno genera espacios en las que para preguntar, recuerden que no siempre es recomendable cuando uno interrumpe la lectura y pregunta algo para ver si los niños, o para verificar, digamos, el contacto con los niños, que no se extienda demasiado porque si no también perdemos el sentido respecto a la lectura. Eso es importante, ¿sí? También es importante explicar información que sea nueva para el niño cuando en algún momento luego de la lectura, ¿sí? Cuando el niño tiene la posibilidad de contestar y el docente puede explicar, o también mismo el docente sin necesidad de que el niño pregunte, a veces también se recomienda algunas cuestiones. Eh, También crear cierta tensión hacia el final, ¿sí? Para que los niños puedan ir anticipando, no verbalmente, pero sí pensando en ese final o no, ¿sí? Y después justamente poder verificar si esas predicciones que pensaron internamente, o si las pusieron en común, si realmente son así, ¿no? Eh, Después, estos pasos, el paso 12 que tiene que ver con una semana compartida y seguir, digamos, leyendo textos que tengan relación, tienen que ver justamente con los proyectos que yo les decía, ¿no? Seleccionar un proyecto que puede ser seguir un autor, seguir un género, seguir personajes, y eso lo que marca es una relación de un texto con el otro, ¿sí? Eh, y por supuesto hay un momento que nosotros vamos a dejar, que tiene que ver con lo que llamamos mesa de libros, que es justamente ese, darles un momento en el que el niño pueda acceder al texto, porque hasta el momento no accedió, porque lo tiene el docente. Podemos incluso hacer un momento de mesa de libros en donde los niños tengan acceso, puedan tocar, ver, palpar los distintos textos literarios que el docente en algún momento les fue leyendo esa semana, ¿sí? Y claramente que esa lectura en voz alta puede despertar otras actividades, ¿sí? Por ejemplo, puede despertar otras actividades como la escritura de un cuento, crear un personaje, eh, eh, incluso otras actividades que no necesariamente tengan que ver con el área de prácticas del lenguaje, y ahí vamos articulando con otras áreas, ¿sí? Como las artes, la música. Bueno, en un momento, ¿se acuerdan que hablamos de si era adecuado en este ratito, el texto, si estaba, si nosotros cada vez que le seleccionamos un texto tenemos que pensar en la edad? Bueno, les doy algunos tips, ¿sí? De uno de los autores que establece como para cada edad cuáles son los intereses del niño y de acuerdo de ahí qué tipo de textos podemos seleccionar. No, vuelvo a repetir, estos son recomendaciones, pero no significa que sea así, ¿sí? Son recomendaciones de acuerdo a la experiencia de pedagogos y docentes. Entonces dice que digamos, lo que sería la edad maternal, entre el 0 y 1 año,
0 meses y 1 año, la lectura de cuentos breves, con ritmos que se repiten, las nanas son muy comunes, ¿sí? Y aquí también basta con un personaje en particular. A partir del año, digamos, podemos ofrecer historias que sean sencillas y muy cercanas, ¿viste? Vieron que tengan que ver, por ejemplo, con, no sé, los pañales, la mamadera, algún juguete preferido, ¿sí? Claramente no tienen que tener una trama complicada, es más, a veces no tienen trama, sino simplemente van relatando, ¿sí? Hechos. A partir de los 2 años, relatos con enseñanzas en términos de ir armando los esquemas entre lo que es bueno, lo malo, pero esto también tiene que ver con, está muy ligado a los hábitos, ¿sí? Bueno o malo, piensen en términos de hábitos, ¿sí? Por ejemplo, está muy ligada la literatura a los hábitos de vida, por ejemplo, el exceso de golosinas, bueno, ese tipo de cuestiones. Los 3 años, sí, es un momento ideal para ofrecer historias que tengan vivencias, ¿sí? Los personajes, además de, pueden ser niños como él, pueden tener objetos cotidianos o no. Evitar que aparezcan muchos personajes secundarios también mantiene la atención, ¿no? Entre 8 y 9 minutos, ¿sí? Eso también como mucho, 8 o 9 minutos en un niño de 3 años, pero piensen que esto tiene que ser hacia el final de, de esa sala de 3, porque al inicio pueden estar 2 o 3 minutos, ¿sí? En cuanto a los 4 años, entendamos que a esa edad el niño necesita saber que todo ocurre según lo previsto, que por eso le gusta que las historias sigan un esquema que sea fijo, sin alteraciones, y su tiempo máximo serán 10 minutos. Digo, también entender cuál es todo el tiempo que se puede destinar a la lectura de un cuento, ¿no? Nosotros cuando trabajamos en Inicial trabajamos con esos tiempos de de práctica. En sala de 5 años ya empezamos con cuentos en los que podemos trabajar con distintos géneros. El niño puede llegar a mantener la atención durante 20 minutos, pero no siempre. Yo creo que 20 minutos también es demasiado. Le gustan las tramas que son alegres, con aventuras, con más de un personaje. Bueno, van cobrando vida también determinados objetos, animales, y recordemos que todavía en la mente del niño no hay una diferencia nítida entre lo que es real y la fantasía, ¿no? Y bueno, entre los 9 y los 12 años se dice que es la etapa robinsoniana, donde el niño opta por historias de aventuras, ¿sí? Por eso justamente es la edad en donde hay historias que están mezcladas mucho con algunas cuestiones maravillosas. ¿Mm? Bueno, esa es un poco la síntesis que les quería dar para este video taller. Vuelvo a decir, lo llamo video taller porque la idea justamente no fue en este caso reflexionar sobre cuestiones puntuales de la didáctica de la literatura, pero sin embargo estuvimos hablando algunas, ni tampoco cuestiones puntuales sobre el género literario en sí, sin embargo estuvimos hablando algunas. El centro acá estaba en cómo leer en voz alta y cómo esa lectura en voz alta de alguna manera me establece, digamos, me implica pensar en ciertas estrategias de enseñanza y en características puntuales de